Esta conferencia de prensa recibimos a la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Nos acompaña también el doctor Fernando Gamero, el doctor Rolando Macís, ambos epidemiólogos del Ministerio de Salud. Y contamos también con la presencia del presidente de la Asociación de Infectología de El Salvador, el doctor Mario Gamero. Agradecemos colocar sus celulares en modo silencioso durante la conferencia de prensa. Vamos a iniciar con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Bien, le damos entonces la palabra a la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en Casa Presidencial. Qué bueno recibirlos en esta casa de mucho trabajo, en este lugar donde diariamente se construyen tantas cosas para la población. Gracias, doctores, por estar aquí. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Es un honor realmente estar rodeada de hombres en este caso y mujeres, doctoras que están fuera en otros hospitales luchando para preservar la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, para preservar la vida de cada uno de nosotros. Gracias, doctor Macís, gracias a los doctores Gamero por estar aquí, gracias, doctora Alaví, por todo lo que usted hace para esta población. Hemos llegado a un punto donde el gobierno, la sociedad y sus diferentes actores políticos y económicos y sociales están enfrentando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea. Una de las fases y de las situaciones más difíciles que nos podíamos imaginar en cuanto al COVID-19. Estamos a un paso del colapso. Y así como nosotros, desde el 16 de enero, venimos hablando con ustedes y a través de ustedes, con toda la población para la cual trabajamos con tanto ahínco, con tanto compromiso. Es importante decirles ahora que estamos a punto del colapso del sistema de salud de este país. Esta es una situación sanitaria global que ha puesto a prueba a todos los sistemas de salud, ya no digamos al nuestro, que fue heredado con tantas dificultades, con tantas falencias, con tantas fisuras, con tantas necesidades, con tan poca importancia que se le había dado a la sanidad en este país. El coronavirus ha golpeado al mundo, indiscutiblemente, ha afectado las economías de todo el mundo y nos está afectando a nosotros. Definitivamente va a cambiar todo nuestro modo de vida, todas nuestras rutinas, todas nuestras costumbres, todas nuestras historias. Y en este momento, y ustedes lo saben, y lo sabe el pueblo, están muriendo personas valiosas. Y también están muriendo médicos, enfermeras y personal de salud que se comprometió a defender la vida y a defender a aquellos que llegan enfermos y a debatir y hacer todo lo necesario para poderlos mantener con vida, y en ese esfuerzo están entregando la suya. Esta crisis ha puesto a prueba a todos y ha sacado a flote valores como la solidaridad, y ha sido importante ver a lo largo de todo este periodo, desde el 16 de enero para acá, sobre todo desde el momento en que se empezaron a decretar las cuarentenas, muchísima solidaridad, sobre todo de los pequeños empresarios. Todo el gobierno volcado a ser la línea de soporte de los que están en primer paso de batalla. Todo el gobierno ha puesto
aprueba la empatía, el cuidado a la vida, el respeto al vecino, el respeto a la familia, el amor a los adultos. Y en todo este camino que hemos visto esa lucha fuerte, esa lucha comprometida, esa lucha heroica de hombres y mujeres de carne y hueso, que tienen familia, que tienen miedo, igual que todos nosotros. También indiscutiblemente y lamentablemente es notable, en medio de toda esta lucha, es notable el bloqueo y la posición de ciertos sectores, de cúpulas empresariales. Ha sido notable cómo con el cambio de la presidencia de ANEP, los planteamientos cambiaron radicalmente y se puso en prioridad la economía, pero no la economía del país, porque la economía del país tiene en su centro y fortaleza a la población, porque esa es nuestra riqueza. Han puesto en prioridad las economías particulares, personales, y se han hecho números de cuánto voy a perder en mi balance anual, sin importar que son sus trabajadores los que en este momento, muchos de ellos están contagiados y muchos de ellos ya necesitando una unidad de cuidados intensivos. Hoy que estamos a punto ya de colapsar, es importantísimo recordar que el presidente Bukele, desde enero de este año, antes que la Organización Mundial de la Salud incluso declarara el coronavirus ni siquiera como emergencia sanitaria mundial, ya no digamos pandemia, mucho antes de eso, el presidente articuló los esfuerzos, sabiendo que nuestro sistema de salud era frágil y que teníamos entonces que ir aplicando un método que nos permitiera ir absorbiendo las demandas sin que el sistema de salud colapsara. Una estrategia que fue dada a conocer por él en diferentes conferencias, planteó videos, mostró las tendencias en las que se iban lamentablemente sometiendo muchos países y vimos cuadros dramáticos de países tan queridos, tan hermanos como Ecuador, por ejemplo. Presentó gráficas y proyectó por qué se necesitaban las cuarentenas de manera constante y en qué punto nosotros debíamos empezar a considerar aperturas, porque también paralelamente ha trabajado intensamente por mitigar los impactos económicos en la familia salvadoreña. Ha entregado alimentos, bueno, de hecho, esta semana estamos concluyendo los primeros 2.7 millones de paquetes alimenticios. Ha trabajado por la suspensión de los pagos de recibos, se hizo la transferencia a casi 1.5 millones de familias de $300 para que las familias pudieran tener condiciones básicas, pero condiciones para poderse quedar y poder avanzar en esta lucha contra el coronavirus que es casi un elemento desconocido, y aquí están los doctores, es de comportamiento casi que desconocido. No tenemos una vacuna, no tenemos una medicina, no tenemos un cóctel de medicamentos ya establecido para poder prever o para poder minimizar los impactos de esa enfermedad en los seres humanos. Y hemos ido adquiriendo todo. Pero ¿qué decían cuando el presidente comenzó y daba a conocer esas gráficas? Habían muchos que se burlaban y comenzó una agenda de enfrentamiento al Ejecutivo. Comenzaron los diputados del FMLN, los diputados de Arena, el nuevo presidente de ANEP, el señor Javier Simán,
a refutar y a decir que eso no era así, que en El Salvador eso no iba a pasar, que el presidente quería cuarentenas porque el presidente es un dictador, que el presidente quería poder. Y nunca hubo una actitud de construir y de consensuar la manera en que este país, habiéndose anticipado, habiendo reparado, ampliado las instalaciones de salud durante todo, en medio de la pandemia, durante todo este periodo, para dar mejores condiciones a nuestra gente, habiendo adquirido las necesidades de insumos, de equipos, de medicamentos, de lo que fuera y de lo que en el mundo hubiera, porque el mundo entero está padeciendo el coronavirus, para poder defender a nuestra gente. Ahora que estamos a punto de colapsar, esos mismos se atreven casi a inculpar a este gobierno de que no hemos podido controlar la curva de contagios, cuando han sido sus llamados permanentes a no cumplir las cuarentenas, a enfrentar la disciplina que el gobierno ha tratado de poner, como en todos los países del mundo, donde ha sido el gobierno y el Poder Ejecutivo el que ha conducido y el que está dándole seguimiento a la pandemia, no ningún Congreso, porque son los ministerios de salud, son nuestros médicos, son nuestros especialistas y esa mesa técnica que siempre ha estado funcionando atrás de nuestro ministro de Salud, atrás de nuestro gabinete de salud ampliado, quienes han estado determinando los pasos a seguir. Ahora se atreven a decir que es este gobierno el que no ha tomado las medidas correctas. Se atreven a decir que es este gobierno y que es este presidente que viene trabajando por este pueblo y que el pueblo lo sabe y por eso le endosa un apoyo totalmente, casi que del 100%. Se atreven a decir que es las medidas que nosotros hemos tomado las que no han funcionado, como si ellos tuvieran en primer lugar una fórmula para no haberlo, que no estuviéramos hasta aquí, como si ellos hubieran apoyado, como si hubieran estado allí, en ese lugar donde se tienen que tomar las decisiones duras en los hospitales. Ha sido realmente casi como una cuesta arriba estar trabajando y estarse defendiendo de los ataques, estar protegiendo la vida de la gente y estar dando mil explicaciones de cosas obvias, de cosas necesarias. El gobierno fue generando sus decretos, todos constitucionales, todos basados en leyes vigentes, todos. Y las medidas que se establecieron en estos decretos son las únicas medidas que en el mundo han demostrado que tienen capacidad de poder contener el coronavirus, que han sido las cuarentenas, los confinamientos, el orden para poder ejercer las actividades que se podían seguir aplicando, la utilización del DUI, de nuestra identificación para que esos supermercados no se sobrepasaran en su capacidad, para que los mercados estuvieran controlados, para que para que se pudiera aplicar el distanciamiento social que es fundamental para poder evitar contagiarse de coronavirus. Pero entró entonces otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, y nos empezaron a quitar las herramientas legales. Y de una manera tan ortodoxa, en una aplicación de las leyes, como que si en las leyes del mundo hubiese estado ya elaborado artículo 5, en caso de pandemia se deberá de actuar de esta y otra manera. Ninguna ley está así. Ningún país estaba preparado para esto. Y se han estado cuestionando las medidas del gobierno, poniéndolas en una perspectiva y en una plataforma de ellos, en una plataforma electorera y no de defensa de la vida.
Ahora entonces, aquellos diputados que decían que el coronavirus es una gripe, es un gripón, que no pasa nada, que este presidente lo que quiere es poder, porque este presidente es un dictador, yo quisiera que lo dijeran ahora que la gente se está muriendo, ahora que nuestros amigos cercanos también se están muriendo, ahora que estamos a punto de colapsar. Esa cúpula, esos grupitos empresariales que estuvieron haciendo el llamado, ahora que se empezó la reapertura, con la primera fase de reapertura económica y que empezaron a decir, no le hagas caso al gobierno, no tiene capacidad de no permitirte trabajar. Yo quisiera saber qué están pensando. ¿Qué están pensando ahora? Cuando la salida inusitada de la gente ha provocado mayores contagios y ha provocado esa escalada y esa curva que se seguía manteniendo en 80, 90 y que ahora crece. ¿Y quién está muriendo? La gente. Ahora tenemos un aumento de casos que es preocupante, que es difícil, porque quien está en medio de esto es nuestra gente. Y sobre todo es doloroso, porque desde el inicio el presidente Bukele le solicitó a los diputados las leyes y las herramientas y los decretos que le permitieran salvaguardar la vida. Y todo el enfrentamiento entre los poderes ha sido porque el presidente ha luchado por defender la vida de la gente. Ese ha sido todo el enfrentamiento. Hemos insistido nosotros en la necesidad de una cuarentena estricta. Nuestros decretos ejecutivos, como decía yo, todo dentro del marco de la ley, mientras fueron implementados, y lo sabe toda la población, lograron contener el crecimiento de los casos. Mientras estuvo en aplicación nuestros decretos, nuestro sistema de salud iba teniendo la capacidad de ir absorbiendo, porque nuestro sistema de salud, al igual que todos los del mundo, es un sistema que tiene límites. Pero los diputados y la Corte Suprema de Justicia votaron todos nuestros decretos, y crearon un vacío jurídico terrible. Nos quitaron todas las herramientas jurídicas para salvarle la vida a nuestro pueblo y prevaleció en el sentimiento y en esas decisiones los intereses económicos de ciertos patrocinadores. Los diputados incluso tuvieron una semana completa a nuestro equipo de gobierno discutiendo aquí con nuestro ministro de Salud si había o no había emergencia, si era o no era necesario hacer cuarentenas. Eso estoy hablando ya, hace ya unos días. Manda después la Asamblea y dice que no es a través de decretos que se puede crear un estado de excepción, que se necesita un decreto legislativo y se regresa a la Asamblea Legislativa. El presidente manda una carta y solicita que por favor le devuelvan sus capacidades, que le devuelvan la capacidad de poder contener esta situación. Y recibe respuestas políticas, partidarias, electoreras. Esta escalada de contagios y de fallecidos se ha dado en medio de esas discusiones, fuera de la realidad, discutiendo cosas que están ahí cerquita, saliendo a la calle. Cerca les queda el Hospital Rosales, cerca de la Asamblea Legislativa, pero no han querido visitar los hospitales, no han querido visitarlos. Y han creído que nuestra invitación de llevarlos a los hospitales ha sido para que ellos se enfermen, confirmando entonces que están claros que el coronavirus está y que está circulando. Pero no han querido. Se han tardado todo lo que han querido y lo que han pensado que debe ser necesario. Y ahora ni siquiera se han puesto de acuerdo. Han discutido en base a un documento
que ha presentado la Presidencia de la República y han discutido y han invitado a una serie de sectores que permanentemente esos sectores han estado opinando en contra del gobierno. Y casualmente a esos sectores han invitado a escuchar sus posiciones. ¿Y qué es lo que estamos viviendo esta tarde en la Asamblea Legislativa? Ni entre ellos mismos, pues, pueden construir acuerdos de país. No se ha discutido de verdad, con verdadera voluntad, de poder darle la colaboración que la misma Constitución establece al Ejecutivo para poder hacerle frente a la pandemia. Y están a punto probablemente de tomar una decisión unilateral que lo único que va a hacer es poner en peligro más la vida de la población. Aprobar esa cuarentena focalizada que proponen los diputados del Partido Arena, del Partido FMLN y el señor del PDC, el señor Parker, entre otros, es dejar a nuestra gente dejar a nuestra gente completamente indefensa, dejar a nuestra gente colocada ya ante un escenario de muerte. Porque este es un país chiquito. ¿Cómo vamos a cerrar un lugar y evitar que con nuestra sobrepoblación no se traslade una gente hacia otra zona? Es absurdo, realmente es absurdo. Y nosotros no vamos a participar de esas teorías ni de esas decisiones que nos van a llevar a más muerte. Nosotros hemos luchado por la vida y por lo tanto no nos vamos a sumar a esas discusiones estériles que en este momento incluso no pueden seguir sesionando, no pueden seguir decidiendo cuando estamos a punto del colapso. Nosotros hemos sido responsables como gobierno, el presidente ha sido responsable, todo el gabinete está en el territorio trabajando a favor de la gente, enfrentando la posibilidad de contagiarse, pero todo en virtud de darle lo mejor de nosotros a la gente, de darle lo mejor de nosotros a la población, de poder procurar las mejores condiciones dentro de una situación difícil como es el coronavirus. Nosotros seguiremos trabajando. Creemos que teorías como esas de trabajar 4 días para aumentarle el capital a un empresario y que se vayan 10 días a morir con su familia no son correctas. Nuestra decisión es defender la vida y vamos a seguir trabajando y vamos a seguirle dando el apoyo a los médicos, vamos a seguirle dando el apoyo a los sectores de salud y sabemos que vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles, pero en esa posición y con esa decisión y con ese mandato, el presidente ha puesto a su gabinete nuevamente a trabajar por la vida. Y así que nosotros realmente si de algo cabe o algo se pudiera, que difícil porque son meses de querer llegar a un entendimiento, le pedimos a la Asamblea Legislativa que saque un poco su cabeza hacia la realidad. Que no vayan a los hospitales, que circulen realmente, que platiquen con la gente, que platiquen con el pueblo y que tomen la decisión correcta, que nos den los 15 días que ha solicitado el presidente para poder defenderle la vida a su población. Que entiendan que en esta discusión y en este tiempo perdido, desde el momento que ellos le quitaron las herramientas legales al gobierno, comenzó a crecer el coronavirus de una manera incontrolable. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que entendernos, tenemos que saber que esto no es contra el presidente, es contra el pueblo. El pueblo es el que está muriendo y eso es lo que nosotros queremos evitar. Muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar antes de exponer la presentación de una manera que la población comprenda mucho más fácil
toda la evolución de la enfermedad y sobre todo puntos claves para comprender cuál es la importancia de esta cuarentena y cuál es la importancia de evitar que la población se ponga en contacto con el virus y de esta manera disminuir y cortar la transmisión de persona a persona. Primero, para iniciar, quiero que la población conozca que han existido pocos casos de pandemia a nivel mundial y el último antecedente fue el de la gripe española. Y para poder ampliarnos, debemos recordar que esta pandemia duró aproximadamente 2 años y que las características en las 4 pandemias que han suscitado a nivel mundial siempre tiende a generar complicaciones. Hemos visto imágenes en las diferentes etapas en el curso de estas pandemias que es la misma característica. La población se ve expuesta ante la enfermedad, la población busca medidas en las cuales va a evitar la transmisión de persona a persona. Hemos visto que en el contexto de los años se han implementado medidas de barrera, como son mascarillas, como son estas medidas de lavado de manos, que por años se han realizado en diferentes contextos e incluso se han visto imágenes en las cuales pues estas diferentes pandemias al final tienen los mismos principios del manejo para evitar esa transmisión de persona a persona. Y una parte importante que hay que mencionar es que en las pandemias, en este caso, debido al COVID, no se tiene un tratamiento que va a quitar la enfermedad o que va a curar la enfermedad y tampoco se tiene una vacuna que va a limitar esta enfermedad. Entonces, en ese contexto debemos comprender que en el periodo del transcurso de los 2 años que por antecedente han suscitado las anteriores pandemias, la población termina adquiriendo la enfermedad y por ende genera una defensa a esta enfermedad y la pandemia ya no solo se vuelve con una enfermedad con un impacto en ese momento a la población, sino que es un virus más que circula dentro del territorio y es un virus que eventualmente la población responde mucho mejor porque ya tuvo un primer contacto con esta enfermedad. En ese contexto, nosotros debemos comprender que el Ministerio de Salud de cada región y que todas las organizaciones internacionales que buscan de alguna manera controlar el desarrollo de la pandemia están enfocadas a eso precisamente, a tratar de que el flujo de infección sea sostenido de una manera que le permita a los sistemas de salud poder dar la atención médica que los pacientes requieren y de esta manera disminuir el porcentaje de pacientes con letalidades y de pacientes pues que se encuentran complicados. En ese contexto, todos los enfoques de los ministerios de salud y de todas las organizaciones están abocadas a eso. No existe una cura, no existe una vacuna, no existe ningún tratamiento prometedor que vaya a curar esta pandemia hoy por hoy. Siguen los estudios y siguen los análisis. En ese contexto quiero iniciar la presentación. Sabemos que ante la llegada de esta enfermedad a nuestro territorio, que definitivamente no se originó aquí, nuestra población o nuestra muestra en la cual podría haber exposición, pues son los 7 millones de salvadoreños. En ese sentido, nosotros sabemos que dependiendo de la cantidad de pacientes que se van exponiendo o que se van poniendo en contacto con el virus, esa cantidad comienza a crecer. Ninguna medida es infalible. Se tomaron diferentes acciones que ustedes conocen desde un inicio para tratar de limitar el ingreso de esta enfermedad a nuestro territorio y de esta manera darle al sistema de salud la posibilidad de educación en todo nivel, desde el personal de salud hasta la población, además de la adecuación de los diferentes sistemas de salud, hospitales, unidades de salud que contaran con las áreas específicas para evaluación. Sin embargo, ninguna medida, distanciamiento, cuarentena, ninguna medida es infalible y siempre inicia un caso dentro del territorio porque esa es la característica de las pandemias. Esa es la característica de estas enfermedades que al final toman todos los países de las regiones y se desarrolla esta pandemia o esta enfermedad. En ese contexto, una vez inicia la pandemia, ese crecimiento tiene las características bien particulares de esta enfermedad y es que tiene una facilidad de transmisión y sobre todo que tiene ese porcentaje que si bien es cierto es un 20%, no es un porcentaje despreciable de complicaciones que puede traer
a ciertos grupos específicos, que con el tiempo hemos ido identificando que va variando. Antes pensábamos que solo era adultos mayores de 60 años y que no daba complicaciones en personas jóvenes. Hoy hemos visto cómo personas jóvenes que tienen ciertas comorbilidades, como grupos vulnerables, pueden tener letalidades a raíz de esta enfermedad, y esto ha ido variando. En ese contexto, al desarrollarse esta enfermedad, comenzamos a ver que este porcentaje, como estamos viendo, ese porcentaje de 7 millones de personas desarrollan en gran parte la enfermedad y comienza el contagio. ¿Y cuál es la importancia de esa cuarentena? La importancia de la cuarentena es que si nosotros tenemos 100,000 personas que están infectadas de COVID, nosotros al tener esa cuarentena de 15 días, al tener todas las medidas que van a evitar la exposición de las personas, evitamos que este salvadoreño infectado le pueda transmitir la enfermedad a 3 salvadoreños más. Y en ese contexto nosotros, al tener una población infectada, pero que se encuentra cumpliendo medidas que son la cuarentena, que son ese resguardo y esa no exposición al resto, estamos garantizando evitar esas 300,000 personas que podrían infectarse del coronavirus. Entonces, esto nos da una medida de progresión lenta de la enfermedad, porque ninguna medida, como repito, ninguna medida, ni el confinamiento más estricto va a ser infalible. Entonces, nos da la capacidad de que ese crecimiento de la enfermedad sea lento, pero sobre todo sea sostenido y permita al sistema de salud ir atendiendo toda la cantidad de pacientes que van a requerir algún tratamiento. En ese contexto, si nosotros esa cuarentena la mantenemos, ya no se expondría un salvadoreño a infectar a 3 salvadoreños más. Tendríamos esa capacidad en el sistema de salud de liberar, después de que ellos hayan cumplido esa cuarentena, liberar a este salvadoreño, y de esta manera evitamos que pueda pasar la enfermedad a 3 personas más. Ahora, esto es bien importante. Si ustedes ven en la imagen, nosotros en la parte de abajo estamos poniendo la línea de casos confirmados por día. Y es evidente cómo al inicio de todas las medidas de cuarentena, al inicio de todas las estrategias, la curva no se elevaba. La curva de casos confirmados por día se mantenía estable y se mantenía 4, 5, máximo 10 casos por día. Y esto es bien importante porque nos estaba demostrando la efectividad de todas estas estrategias. A medida nosotros vamos avanzando, comienzan ciertas estrategias que iban enfocadas a la desinformación. Ustedes se dieron cuenta que iniciaba los diferentes sectores que estaban muy enfocados en las aperturas económicas, muy enfocados en los diferentes objetivos relacionados a la economía, a generar un montón de desinformación con la pandemia, diciendo que esta era una enfermedad leve, que esta era una enfermedad que no generaba complicaciones, que esta era una gripe fuerte, que no había, incluso llegaron hasta decir que era mentira la existencia del COVID, a pesar de todo el antecedente mundial que existía, a pesar de que el presidente en múltiples ocasiones presentó esas proyecciones de lo que estaba sucediendo en Italia, de lo que estaba sucediendo en España, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y de esta manera fue generando una incertidumbre en la población, la cual definitivamente llegó a cambiar el concepto. Incluso nosotros hemos visto cómo la población salvadoreña comenzó a pitar, a sonar cacerolas, en el contexto de que no querían cumplir la cuarentena. ¿Por qué? Porque la desinformación que se estaba generando por los diferentes sectores hace perder la credibilidad que la enfermedad puede matar, que la enfermedad puede tener complicaciones. Y en ese contexto nosotros empezamos a observar cómo la curva de casos confirmados por día se eleva. En ese momento nosotros como el Ministerio de Salud, en todas las conferencias, en todas las entrevistas, mencionamos cómo la tendencia de incremento de casos se estaba dando. Y no lo decíamos solo por los casos confirmados, estábamos haciendo mención en múltiples ocasiones que la curva de casos sospechosos seguía incrementándose. Y esto, de seguir así, llevaría al sistema de salud a entrar en un colapso. Lo mencionamos casi por un mes, a tal punto de que en su momento se nos tildó de alarmistas, se nos tildó de que esta enfermedad no existía, se comenzaron a generar un montón de desinformación enfocados a una apertura económica, inminentemente a una apertura para la economía. Y en ese sentido, nosotros seguimos viendo y continuando, llegamos a la fase 1. ¿Cuál es la fase 1? La fase 1 iniciaba una reapertura y eso estábamos hablando de 58% de la economía abierta.
¿Qué implica 58% de la economía abierta? Implica mayor exposición de la población. ¿Quiénes fueron los que iniciaron esto? ¿Quiénes fueron los que incentivaron a una apertura? Ojo, la apertura significa aumento de la exposición. Y el aumento de la exposición significa salvadoreños con la enfermedad de COVID, salvadoreños que pueden tener complicaciones de COVID, salvadoreños que pueden tener letalidades por COVID. ¿Quién inició en su momento esta desinformación? ¿Quién inició esta solicitud de apertura? No fue el gobierno, no fue la población, fueron diferentes sectores que ustedes conocen y que tenían objetivos diferentes a salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y en ese contexto nosotros estamos viendo cómo la fase 1 presenta en su primera semana un incremento de los casos. Si ustedes pueden ver la línea en rojo que se traza entre los puntos de los casos confirmados por día, se había mantenido estable. Es más, en varias entrevistas en medios de comunicación me hacían esa pregunta. Hemos encontrado una estabilidad. Yo les decía en muchas ocasiones, es muy corto el tiempo para poder decir ya encontramos el punto de la estabilidad o aplanamos la curva. Debemos de seguir. Sin embargo, comenzaron toda esa desinformación y esa desinformación es evidente porque el inicio del ascenso de los casos no se dio posterior a las 2 semanas de la apertura de la economía, se dio a la primera semana. Eso quiere decir que mucho antes de entrar en una fase 1 de apertura de economía, la población salía y lo verificamos, los medios de comunicación, mencionamos en muchas de las imágenes cómo las diferentes calles estaban repletas de unidades de transporte público, cómo los diferentes sitios estaban con muchos salvadoreños en las calles circulando sin ningún tipo de restricción. Y esto de alguna manera generó un incremento en los casos. Seguido de esto, inician el resultado de esa apertura del 58%. Y ustedes pueden evidenciar en la curva cómo definitivamente esa tendencia continúa al ascenso y en ningún momento ha tenido un cambio en el panorama. Siguen incrementándose los casos confirmados, siguen teniendo por ende aumento en las complicaciones de los pacientes que tienen coronavirus, sigue existiendo aumento en la cantidad de letalidades a causa del COVID. ¿Por qué? Porque no se tiene una cura para el coronavirus, porque no existe una vacuna. La única medida que el Ministerio de Salud puede regular ante la pandemia es el flujo y la cantidad de salvadoreños infectados con el COVID. Y de esta manera ofrecer un acceso a los sistemas de salud y una mejoría con los diferentes tratamientos que existen. Oxígeno suplementario, tratamiento endovenoso, medicamentos, esteroides, anticoagulantes, con todo el resto del trabajo en el tratamiento farmacológico que se ha ido desarrollando. En ese contexto, yo pido a la población salvadoreña que se recuerde quién inició toda esa desinformación y quién inició toda esa campaña para una apertura inminente diciendo que esto era una enfermedad leve, que no existía, que era una gripe fuerte. Toda esa información, toda esa desinformación que circuló generó que hoy por hoy tengamos esto. Creo yo que todos los salvadoreños conocemos a algún familiar, algún amigo, algún conocido que está grave por el COVID. Y esta es la expresión que definitivamente esta enfermedad puede generar complicaciones, que definitivamente esta enfermedad no es una gripe fuerte, sino que es una pandemia que tiene potencial de generar letalidades en un territorio, y lo hemos visto en otros países, no en este momento, lo hemos visto con 2 meses de antecedente, como sucedió en Italia, como sucedió en España, Estados Unidos. En ese sentido, le pedimos a la población, la única manera de poder disminuir esa tendencia son las buenas prácticas, es quedarse en casa, la información sobre la enfermedad y sobre todo el cuidado. Un día de estos estaba con un muy buen amigo, una persona profesional, y él me mencionaba, ¿cuál es la forma en la que se contagian los salvadoreños? Llega un salvadoreño que vive con su esposa y con su hijo, inicia sintomatología, y en ese momento la primera opción es, bueno, me voy a la casa de mis papás, porque en ese momento él sospecha que puede tener coronavirus. Él lo hace en el contexto de tratar de garantizar no infectar a su esposa y a su hijo. Sucede que se va a la casa de sus padres, personas que son mayores, consideradas un grupo vulnerable. ¿Y qué pasa en ese momento? Al estar 3 o 4 días en el hogar,
presenta mejoría de los síntomas. ¿Y qué dice el salvadoreño? Ah, bueno, no era coronavirus, me regreso al hogar. Se regresa nuevamente a su hogar con su esposa y con su hijo, ya generó probablemente una infección en sus dos padres. Al regresar al cuarto, quinto día, inicia con pérdida del olfato, pérdida del sabor, lo cual genera la alarma en la esposa y su hija, y dice, bueno, entonces me voy para la casa de mis padres, y luego la esposa viene y enferma a sus padres. Entonces es un círculo en el cual lo más importante es que la población comprenda, debemos autoaislarnos, debemos cumplir las medidas de cuarentena y confinamiento, porque es la única manera de poder cortar la transmisión de persona a persona y de poder disminuir las complicaciones que está teniendo esta pandemia en nuestro país. Debemos unirnos. La única manera de salir adelante ante la pandemia es, como país, estar unidos. No es El Salvador el que tiene estos datos, no es El Salvador el que tiene estos inconvenientes en la salud, no es El Salvador el que tiene estas complicaciones, es el mundo entero que se encuentra en una pandemia, y la característica de las pandemias es complicaciones y muerte en la población. Hemos visto cómo han fallado diferentes estrategias en países de la región. Costa Rica se encuentra ahorita parando su desescalada en el confinamiento. Hemos visto cómo Perú, cómo los diferentes países han tenido que tomar decisiones ante los diferentes incrementos de los casos, y en ese contexto le pido a la población salvadoreña, a los medios de comunicación, a la Asamblea Legislativa, a la Corte, que por favor se sumen a trabajar, pero orientados con las estrategias para disminuir la exposición, pero disminuir la exposición de una manera contundente. Esa es la única manera que vamos a poder vaciar los diferentes hospitales y poder garantizar el acceso a los servicios de salud que hoy por hoy el país necesita. El Ministerio de Salud no puede parar los efectos negativos que el virus tiene, pero sí podemos limitar el flujo de casos confirmados que existen, y de esa manera poder aportar a los salvadoreños acceso a los servicios de salud, acceso a ese oxígeno suplementario, acceso a ese tratamiento médico, y disminuir las complicaciones que puede tener en nuestro territorio la pandemia. Hemos visto cómo posteriormente de continuar esta tendencia, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar imágenes donde los hospitales se encuentran saturados. Esta es la realidad. Estos son los hospitales. Esto es lo que está sucediendo a nivel de nuestro territorio. Hospitales que están a punto de colapsar, hospitales que están totalmente llenos. La siguiente foto, por favor. Veamos cómo definitivamente todo esto es lo que está sucediendo a nivel del país, y eso no se puede hacer y de ninguna manera controlar, porque la enfermedad precisamente genera complicaciones. La única manera de poder evitar que esto continúe es disminuir la exposición, y todas las estrategias que van enfocadas a aperturas económicas van en contra de esa disminución de la exposición. Bien, cedemos la palabra en este momento al doctor Fernando Gamero, epidemiólogo clínico del Ministerio de Salud. Buenas tardes. Primero, pues, enfatizar nuevamente que la cuarentena no es una situación mágica con la cual se pretende romper cadena de transmisión, y que después de la cuarentena pues ya nadie se va a enfermar como se ha querido en algún momento hacer ver. Esta es una intervención que, como ya se dijo, pero quiero recalcarlo, lo que pretende es darle oportunidad a que el sistema de salud tenga el suficiente recurso para poder atender a la población, para que aquellos pacientes que sin asistencia fallecerían, no fallezcan, porque van a tener la atención adecuada y la atención oportuna, que no tendríamos si la capacidad del sistema de salud se ve disminuida por el aumento importante de casos que ya estamos teniendo. Aquí vemos en esta gráfica, en color azul, los datos oficiales que tenemos dependiendo de la vigilancia laboratorial. La cantidad de casos que estamos teniendo de acuerdo a la cantidad de positivos que salen por cada 100 pruebas que se están haciendo por laboratorio,
como vemos en las primeras etapas que se tuvo una serie de medidas, cuarentenas, se tuvo aislamientos, aún se hicieron algunas acciones focalizadas en la fase 1 y la fase 2, que era en el momento de hacerlas. La curva se mantuvo baja, hubo una meseta en la curva también, hasta allí por el 15 de julio, pero posteriormente hay un alza. Cuando ya las medidas comienzan a relajarse, la población comienza a salir, comienza a aumentar la cantidad de contagios, que llegamos para el 31 de mayo con un número reproductor, o sea, la cantidad de contagiados era de menos de 1 por cada paciente enfermo, era de 0.85. Ahorita el número reproductor anda alrededor de 1.5, ha aumentado de 0.5, de 0.85 a 1.5, que por cada uno de los pacientes enfermos está contagiando a más gente. Con la cantidad de contagios que teníamos antes, ya cuando las medidas estaban utilizándose, íbamos a una tendencia a la baja. Sin embargo, se precipitó varias acciones. Una de ellas es la apertura de la economía, sin tomar en cuenta que para el 31 de mayo tuvimos el inicio de una tormenta tropical, que solo eso impedía que se abriese la economía, porque primero había que evaluar el impacto que este fenómeno natural iba a tener en la transmisión y en la cantidad de casos, lo cual aumentó los casos, se abrió la economía, y en la gráfica en rojo es una proyección de lo que podría suceder si no aplicamos una cuarentena general en el país. No podemos hablar de cuarentenas específicas en esta fase por la gran cantidad de transmisión. Está regada por todo el país, todas las personas tienen la posibilidad de estar contagiadas, y la gran cantidad de contagios y personas enfermas que hay está distribuida en todo el país, específicamente pues en los lugares con mayor hacinamiento, como es toda la zona metropolitana. Si nosotros hacemos acciones focalizadas, simplemente no vamos a detener la cantidad de contagios y la cantidad de casos que tenemos. Para mitad de este mes, para el 14 de julio, podríamos estar teniendo unos 400 casos reportados por la vigilancia. Eso es lo que la vigilancia logra ver, pero en la realidad esto puede ser 10 veces más, porque la vigilancia laboratorial, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud tiene un espectro de lo que puede detectar, pero la realidad siempre es mucho mayor. Si continuamos pensando que con acciones focalizadas podemos detener los contagios, pues es un error, y lo vamos a tener que pagar con un sistema de salud que se va a ver colapsado y que no vamos a poder atender a estos pacientes, aumentando así la letalidad. Uy, no, quizá me pusieron otra. Ok. Veamos el efecto Esta gráfica la pueden encontrar ustedes en el sitio de COVID del Ministerio. Hay una población que es de 0 a 19 años, que es una población que ha estado en la casa. No ha salido porque ese escenario epidemiológico se actuó de manera oportuna y de manera eficiente, evitando y cerrando escuelas, colegios, universidades. Y en esta población, que representa, según la población del 2018, el 25% del total de la población del país, tenemos 18 personas contagiadas por cada 100,000. Sin embargo, si ya vemos en las poblaciones que rompen la cuarentena con facilidad, las que tienen más dinámica poblacional, que son de 20 a 60 años, ahí estamos hablando de 156 por cada 100,000. Estamos hablando de 9 veces más contagios en los que salen, en los que tienen una dinámica poblacional, en los que tienen mayor circulación como personas en el contexto,
de lo que es el trabajo o lo que salgan a hacer en lo que es la dinámica de su movilización. Tenemos 9 veces más contagios. Y esto se ve también directamente relacionado, porque los que no salen, los menores, se ven directamente relacionados con los contagios de los adultos. Si aumentan los contagios en los adultos, obviamente también en los niños, y vamos a tener casos lamentables que ver. Nada más. Bien, escuchamos a continuación al doctor Rolando Macís, epidemiólogo del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, estimados amigos de la prensa. Como siempre, es un verdadero privilegio poderme dirigir a ustedes. Muchas gracias por esta labor que hacen de trasladar toda esta información a nuestra población. Lo primero que tengo que comentarles es que vamos a hacer un comparativo de cómo estaba El Salvador hasta el momento en el que finaliza la cuarentena. Teníamos 98 casos. El pico más alto había registrado 105 casos para el día 9 de mayo de este año. Los invito a que pensemos cómo estamos hoy. Hoy tenemos 264 casos y el pico más alto se registró el día de ayer con 298 casos. La diferencia simplemente ha sido la cantidad de personas que hoy se encuentran en la calle, que es evidente para nosotros y para ustedes, que se traducen en el tráfico, que se traducen en los supermercados y en todos los lugares de convivencia humana donde ahora pues prácticamente no hay ninguna regla. A la luz de esto yo tengo que explicarles qué es el número reproductivo básico. El número reproductivo básico es un número teórico que le dice a usted cuántos casos espera a partir de una persona enferma. Les voy a poner un ejemplo. Si el número reproductivo básico es de 1.33 y hay 100 enfermos en un país, mañana van a haber 133. Pasado mañana van a haber 166. En 3 días van a haber 199. Dicho de otra forma, en 3 días se habrá duplicado la cantidad de casos. Para que ustedes entiendan esto, imagínense que nosotros somos un hogar, como el que administra cada uno de ustedes, y yo les diga, les doy 3 días para que se preparen, porque dentro de 3 días van a pagar el doble de casa, el doble de luz, el doble de agua. Así, el Ministerio de Salud tiene que pensar que en 3 días, de acuerdo con este número reproductivo básico, tiene que tener el doble de camas, el doble de personal, el doble de medicamentos, lo cual se convierte en una verdadera tragedia. Bien, tenemos 3 formas de disminuir este número reproductivo básico. La primera es disminuyendo el periodo de infección. Quiere decir que si alguien se iba a tardar 10 días en recuperarse, que le demos un medicamento y se recupere en 3 o 4 días. Desafortunadamente ese medicamento no existe, ni siquiera en China, que fue el primer lugar en donde esto se descubrió. Como no existe tratamiento específico, solamente podemos dar un tratamiento que ayude a mejorar las condiciones de gravedad de la persona y evitar que se muera, pero no logramos que se cure antes. Entonces, el primero de los 3 parámetros con los que podemos abatir este indicador se descarta porque no hay tratamiento específico. El segundo es aumentar la tasa de recuperación. Quiere decir que logremos que más personas enfermas cada día se recuperen antes. Esto sí es posible, pero tiene una gravísima limitante. ¿Cómo se logra esto? A través del suero hiperinmune o a través del suero de las personas a quienes ya les dio el coronavirus y en su cuerpo, la sangre, tiene células de defensa contra el coronavirus que pueden evitar que una persona fallezca. La limitante de esto es, primero, que usted no le puede pedir el plasma a cualquier persona. Tiene que haber tenido coronavirus,
Tiene que haber estado ingresado, tener pruebas positivas que evidencien que el plasma que le van a dar sirve de algo. Otro problema es que usted no le puede sacar los 5 litros de sangre a alguien para sacarle todo el plasma. Tiene que sacar una pequeña cantidad de esa sangre que le pueden dar. Luego tenemos otro problema, y es que no le puedo dar el plasma de un tipo sanguíneo a otra persona. Yo puedo querer mucho a una persona, pero si tiene un tipeo sanguíneo diferente del mío, lo que voy a hacer es matarlo con mi suero. Entonces, no tenemos suficientes donantes, no tenemos suficiente cantidad de plasma, ni tampoco de todos los serotipos que necesitaríamos. En tal sentido, la segunda posibilidad de disminuir el R0 existe, pero limitada, muy limitada. Ustedes, de hecho, nos han ayudado a cubrir a través de los medios masivos de que hay personas que incluso están cobrando el plasma. Agréguenle una barrera económica a lo que les acabo de decir. Y la tercera es la tercera forma de reducir el R0 es logrando que no haya gente expuesta. ¿Cómo logro esto? Aplicándoles una vacuna. Todos somos susceptibles si no nos ha dado el coronavirus. Pero si le aplico una vacuna, en ese momento desarrolla su sistema de defensa, responde contra el virus y no le pasa nada. Pero no existe vacuna. Estamos en problemas. Solo nos queda una más para disminuir el número de personas susceptibles, evitando los espacios de convivencia pública. Es evitando que todos nos reunamos y es evitando que nosotros tengamos esa interacción humana que es tan buena, pero que en este momento también es la causa de que estemos tan complicados. Algunos me podrán decir, pero mire, ¿se puede salir a trabajar con las medidas de protección personal? Sí, sí se puede. Es factible. Solamente, y con mucho, mucho respeto, les voy a mencionar algunas cosas que observé desde hace un momento y de las cuales he tomado nota. Porque si vamos a salir a laborar en esas condiciones, lo mejor sería quedarnos en casa. Todos tenemos puesta una mascarilla en este recinto. Para empezar, todos estamos usando la mascarilla adecuada, la que filtra virus. Algunos andamos puestas unas mascarillas que filtran partículas, como que aquí fuera un aserradero o estuviéramos trabajando en una construcción y quisiéramos evitar que el cemento llegue a nuestros pulmones. Esa no es la mascarilla adecuada. Por otro lado, toco la mascarilla y se supone que la mascarilla es una barrera entre un enfermo y el sano que soy yo. Pero si después de que toco la mascarilla que está contaminada, me toco la cara porque la mascarilla me pica, me rasco un ojo, me acomodo el cabello, todo eso lo he estado viendo desde hace rato. Entonces estamos trasladando el coronavirus a nuestro cuerpo. Luego, toco la mascarilla, escribo en el celular e inmediatamente el celular me lo pongo en la cara. ¿Estamos previniendo el coronavirus de una forma responsable en este espacio de trabajo? Luego, también han habido personas que tocan la mascarilla y se están alimentando. O dejan la mascarilla colgando y les está topando en el carrillo. Luego se acomodan la mascarilla, pero el virus ya quedó entre la mascarilla y la piel. Y finalmente, tenemos la mascarilla tipo hamaca, que no se utiliza en la boca y en la nariz, sino que debajo de la nariz o acá en la parte de la papada. Si ese es el tipo de restablecimiento que vamos a tener de la actividad económica y laboral, realmente estamos muy complicados, porque no hemos logrado interiorizar adecuadamente el uso del equipo de protección personal y aún contando con él, seguimos siendo vulnerables. Ahora sobre el tipo de cuarentena compartimentalizada. Para ello, algunos países del mundo ya lo intentaron, ya lo hicieron, pero resulta que son países tan grandes, piensen en Brasil por ejemplo, donde una de sus provincias que compartimentan es del tamaño de Centroamérica. No pensemos en Brasil, pensemos en Honduras.
una de sus provincias o departamentos es tan grande como El Salvador. Cuando tenemos áreas tan pequeñas, pero tan pequeñas como los municipios, usted tiene que moverse entre 4 y 5 municipios para ir a su lugar de trabajo y de regreso. Usted a su domicilio llega a dormir y ni siquiera tenemos certeza de que el número de DUI asociado con un municipio sea el lugar donde vive, porque a lo mejor no cambió la dirección. Varios países entonces ya intentaron esto aquí cerca, Guatemala, Honduras, donde no hablaron de una restricción o una limitación solamente del desplazamiento, sino que incluso toque de queda. Reactivaron la economía y están cerrando nuevamente. Este día, Costa Rica también acaba de anunciar que va a volver a cerrar. En tal sentido, es un poco complicado este escenario cuando vamos a cerrar un municipio o dos, sin considerar que hasta los alimentos los tengo que ir a comprar a otro municipio. Les recuerdo también que San Salvador ya utilizó esa estrategia y sigue siendo el municipio con más casos en el país. No se nos tiene que olvidar finalmente el número de asintomáticos. El mundo de los virus es así. Les voy a refrescar un poquito otro virus. Zika. 8 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. Chikungunya. 4 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. Dengue. 3 de cada 10 personas no desarrollan síntomas. COVID. 3 y hasta 4 personas de cada 10 no desarrollan síntomas. Y si usted no sabe que está enfermo, ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo va a cuidar a los que están alrededor suyo? Si usted no sabe que está enfermo, por supuesto que tampoco el ministerio va a saber que usted está enfermo porque no va a pasar a una consulta médica. Entonces esa falsa sensación de que usted se siente sano pero que transmite la enfermedad, lo que va a hacer es que tengamos una transmisión generalizada como la que ya tenemos en este momento. Y si eso es así, significa que no solamente nos podemos basar ya en el número de pruebas positivas que tenemos por municipios, porque virtualmente cada uno de nosotros podría tener COVID en este momento. Está demasiado generalizada en este momento la infección como para que se tomen medidas particulares y compartimentalizadas. Tiene la palabra el presidente de la Asociación de Infectología de El Salvador, el doctor Mario Gamero. Buenas tardes. Les mencionaba que en nombre de la Asociación de Infectología queremos mencionarles que estamos altamente preocupados por la cantidad de casos, por la cantidad de fallecidos y por el número de personas infectadas que están dentro de la población. De tal manera que esta pandemia para nosotros constituye un reto grande porque no conocemos totalmente los alcances que pueda tener, las secuelas que pueda tener esta enfermedad a largo plazo en las personas que adolecen esta enfermedad. De tal manera que no somos expertos totalmente también, y lo confesamos, porque todos estamos en la posición de podernos equivocar en cualquier momento. No somos totalmente expertos, pero ya tenemos la experiencia de lo que estamos viendo en todos los países y lo que ha sucedido en los países europeos, Estados Unidos, y lo que está sucediendo en Centroamérica y en nuestro país específicamente. El objetivo más grande es disminuir el número de casos, definitivamente. A toda costa, a como dé lugar. Ya con la posición de infectología, como asociación, algunos colegas miembros han dado alguna posición, y es la posición prácticamente que hemos recomendado. Sin embargo, en algún momento nos podemos equivocar o no, como lo mencionaba anteriormente, de tal manera pues que yo nada más quiero hacer este mensaje, dárselos claro, y es que en nombre de la población pido a los representantes del sector político de la Asamblea Legislativa y al gobierno definitivamente, que tiene que regir todas estas políticas, en última instancia, que por favor tomen la mejor decisión en nombre de la población, porque la población,
La gente es la que siempre sufre ante todo este tipo de problemas. Así es que un llamado a la conciencia, y espero en nombre de Dios que sea y se tome la mejor decisión para nuestro país. Muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Doris Chicas de Canal 33. Buenas noches. No sé si para la comisionada o para el ministro de Salud, ¿qué va a pasar si la Asamblea Legislativa aprueba hoy un decreto con una cuarentena focalizada? ¿La va a vetar el presidente de la República? Y también la otra pregunta sería de ¿qué va a pasar con la segunda fase de reapertura económica? Están a pocos días de que esta inicie. ¿Se va a continuar con esa reapertura o se va a estar paralizando? Bueno, ¿qué va a pasar si de manera unilateral la Asamblea Legislativa, sin escuchar a los especialistas y sin estar sintonizado con la realidad, decreta cuarentenas focalizadas? Eso tiene que analizarlo el presidente de la República. Él va a anunciar su posición. Creo que lo que sí yo les puedo decir, que es una decisión permanente, una decisión inamovible, es que en cualquiera de los escenarios nosotros vamos a seguir trabajando y luchando por defenderle la vida a la población. Vamos a seguir procurando que la población se sintonice con el gobierno y que aplique las medidas de autocuido, que aplique las medidas de distanciamiento, que aplique las medidas que le permitan proteger a su familia, y en eso vamos a seguir trabajando de forma permanente y de forma intensa. Vamos a seguir trabajando con todo lo que podamos, con toda la capacidad que tengamos para darle soporte a todos nuestros médicos, a todo nuestro personal de salud, a toda esa gente que está, la policía, la Fuerza Armada, todos los que están trabajando en primera línea de combate al coronavirus. Pero de manera específica, ¿qué es lo que va a decidir el presidente? Él lo va a anunciar. Y en cuanto al seguimiento hacia la fase 2, pues tendrá que haber una evaluación, tal como se anunció desde el primer momento que se dio a conocer que eran en la fase 1 los primeros 21 días y que tenía que haber una evaluación de salud, una evaluación de cantidad de contagios, de crecimiento del coronavirus. Así que ese también es algo que tendrá que analizarse. Hoy por hoy, este día, estamos a punto de colapsar. Y por eso estamos aquí, haciendo ese llamado, como decía el doctor, en nombre del pueblo, en nombre de la gente, en nombre de la vida, que podamos realmente tener los instrumentos y las herramientas que nos den la capacidad de controlar y de poder mitigar y cortar esa cadena de contagio del coronavirus que tanto daño y tanta muerte ya nos está causando. Escuchamos a Baltasar Ventura de Así es mi gente, Washington. Gracias, buenas tardes. Ustedes tienen como lema defender la vida, muy buen lema, pero en la realidad lo que estamos viendo en los hospitales, en las unidades de salud, son personas con miedo, son personas que van con síntomas, son personas que van a buscar ese apoyo médico y no lo encuentran. No lo encuentran porque hemos visto casos, como el caso del Sacamil, un paciente que llegó a buscar ayuda, le dijeron que no podían, se fue a la unidad de salud de Mexicanos y tampoco lo pudieron atender y murió. Esos son los datos que se tienen. Pero, ¿qué hacer? Vaya, pongo mi caso, no tengo seguro, no tengo nada. Yo tengo miedo de ir a un hospital, como periodista se lo digo. ¿Por qué? Primero porque no, si voy así como persona natural, me dicen no. Entonces, ¿qué hago? Irme a encerrar a la casa, tomar los medicamentos naturales. ¿Qué hace aquella persona que verdaderamente anda necesitando
que se los atiendan. Y defender la vida. ¿Por qué no hacemos eco a eso que ustedes hacen en los hospitales, en las unidades? Por lo menos, si la persona es atendida, es vista por un médico, ya eso quizás hasta lo sane. Y puede ser que no sea así, porque andamos con una psicosis. Todo el mundo anda con una psicosis. Como decía alguien, no sé si usted lo decía, nos acostamos con COVID, nos levantamos con COVID, desayunamos con COVID, almorzamos, todo eso. Entonces, mi consulta es esa, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Lo otro es, doctor, el Hospital de El Salvador. Hemos visto unas imágenes, ayer por lo menos circularon, de que casi todas las camas que por lo menos ahí se enfocan, se ven llenas. Ya llegaron a la meta de las 400 personas, pacientes atendidos allí, o todavía hay espacio dentro de este hospital. Gracias. Sí, quizás primero iniciar con el hecho, todas las personas que hoy por hoy desarrollan una enfermedad respiratoria aguda, lo más importante es ante el inicio de los síntomas autoaislarse. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estamos ante una circulación masiva, precisamente cuando estamos ante un aumento de los casos y los sistemas de salud están con una tendencia a punto de colapsar, nosotros debemos más que nunca controlar la transmisión de persona a persona. Y en ese contexto nosotros hemos tenido múltiples reuniones con diferentes hospitales. El día de ayer estábamos discutiendo con el doctor Blomberg, que es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de una de las universidades de Estados Unidos más importantes, y él nos comentaba, definitivamente los sistemas de salud tienen que tener claro que los pacientes que van a tener que utilizar hospitales son aquellos pacientes que requieren oxígeno suplementario o que requieren tratamiento endovenoso. En ese sentido, la población tiene que cumplir dos deberes. El primero es autoaislarse para disminuir la transmisión de persona a persona ante la más mínima sintomatología. Y dos, acudir oportunamente a los hospitales ante síntomas de dificultad respiratoria. Parecería que es difícil cumplir esto, pero es importante comprender que ante una pandemia los sistemas de salud no funcionan convencionalmente. Los sistemas de salud del mundo deben de tener la capacidad de dar atención a cada salvadoreño o a cada persona que vive en ese departamento o en esa región o en ese país. ¿Por qué razón? Porque ningún país tiene la capacidad de tener una cama por cada habitante. Ese es el contexto de los sistemas de salud y es importante cumplirlo. Ahora, ¿qué hacer? El sistema de salud, desde que inicia el sistema integrado de salud, ha dado la atención a todos los salvadoreños, independientemente sea del seguro social, de sanidad militar, que tenga un seguro privado o no tenga un seguro privado. Todo el país está de lleno en el manejo de la pandemia del COVID y todos los salvadoreños pueden tener acceso a cualquiera de los hospitales de la red. Pero ¿qué pasa? Estamos con una cantidad de casos a nivel del territorio alta. Obviamente, ¿de qué depende esta cantidad de casos? Depende precisamente del aumento de la exposición y no va a mejorar si la exposición continúa. Es por eso que estamos pidiendo todas estas medidas de cuarentena, ¿verdad?, que el presidente ha comentado en su momento, para poder limitar la transmisión de persona a persona y poder dar ese servicio y esa capacidad al sistema de salud para que la población pueda consultar. Es difícil, es una pandemia. Si ustedes ven los antecedentes históricos de las pandemias, tienen las mismas características, no han cambiado en nada. ¿Por qué? Porque no existe cura, porque no existe tratamiento y porque todo se trata de limitar la cantidad de casos que van apareciendo y de esa manera poder ser suficiente. Ahora, el hospital, saben, es un hospital nuevo, está dando el todo, hay personal arriesgando su vida, trabajando de lleno, está dando resultados positivos, es una unidad de cuidados intensivos en la cual se está dando todo el manejo multidisciplinario para tratar de sacar salvadoreños adelante. Pero es un hospital que inicia, es un hospital que progresivamente va a ir incrementando su capacidad y es un hospital que definitivamente va a traer muy buenos resultados a la población salvadoreña. Sin embargo, no es la solución para la pandemia de COVID. La solución para la pandemia de COVID es limitar la transmisión de persona a persona. Fue de los puntos fundamentales que la Organización Mundial de la Salud dijo desde un inicio.
retrasen la llegada del virus a su territorio para poder fortalecerlo. Y dos, y el más importante, limiten la transmisión de persona a persona. Y eso solo se logra disminuyendo la exposición, incrementando la educación de la población y sobre todo limitando la desinformación que ciertos sectores en nuestro territorio están generando. Finalizamos el espacio de preguntas con Julia Gabarrete de Gato Encerrado. Buenas tardes. Esta pregunta es para el ministro. Bueno, tengo 3 preguntas. Tenemos notificación que conocemos que ahorita no se han reportado los casos confirmados de COVID en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en el VIGEPES. ¿Por qué razón, ministro, esto no se ha notificado? Si nos puede explicar esto. Y también no considera que este monopolio de los datos de la notificación, de la no notificación en el VIGEPES, que tiene como objetivo pues el orientar el tipo de estrategias para combatir en este caso pues la pandemia, ¿no cree que esto también afecta en el diseño de la estrategia para controlar el virus? Y la última, si tiene también información de las investigaciones que han realizado por los contagios en el centro del ISNA, en este caso en el femenino, en el de también Tonacatepec, entiendo, y en el de resguardo de menores. Gracias. Primero que nada, no existe monopolio de datos, lo hemos mencionado. Existen subregistros y esos subregistros son importantes y se han estudiado a nivel internacional. El CDC ha mencionado que en Estados Unidos existe probablemente 10 veces más de la cantidad de casos que ellos están registrando. Eso no lo digo yo, eso lo dice el CDC y lo dice en Estados Unidos, que tiene totalmente un sistema de salud mucho más avanzado, que cuentan con una capacidad para realizar pruebas mucho más grande y que cuentan con un sistema de salud el cual está en muchas mejores condiciones que el sistema de salud del país, que por deficiencias de años se ha ido acumulando. En ese sentido, ese subregistro que existe no es un monopolio, es una situación que se debe precisamente por la complicación que conlleva el tomar todas estas muestras y el realizar todos estos exámenes. Y sin embargo, eso no va a cambiar el panorama del desarrollo de la pandemia. Eso no va a mejorar la característica o las complicaciones que puede tener la pandemia en nuestro país. Simplemente esta es una campaña de desinformación que tiene un objetivo. Y ese objetivo precisamente no es salvaguardar vidas salvadoreñas. Ese objetivo precisamente no es generar en la población educación para combatir la pandemia. Es generar temor, es generar alarma, es generar duda, es generar todo lo que va en contra de las estrategias para salir adelante de la pandemia, cuando hoy por hoy deberíamos estar más unidos como salvadoreños y más unidos para poder ganarle la batalla a esta pandemia. En ese contexto no hay manipulación de datos, existe su registro, ese subregistro no lo tiene solo El Salvador, es un subregistro que está demostrado a nivel internacional. El CDC dice puede ser mayor a 10 veces lo que reporta Estados Unidos. Se imaginarán que existe también un subregistro en El Salvador que no tiene las mismas características en su sistema de salud y aplica tanto para casos confirmados como precisamente para los pacientes que pueden tener letalidades. Seguimos haciendo todas las estrategias necesarias para poder limitar la enfermedad. El Ministerio de Salud no tiene la cura del COVID. El Ministerio de Salud tiene las estrategias para poderle dar la suficiencia al sistema siempre y cuando los diferentes sectores se quieran unir a trabajar con las estrategias que se están planteando para limitar ese crecimiento. Y otra cosa muy importante, el Centro de Atención, el ISNA, hemos visto cómo ha sido también utilizado esto para desinformar, para generar alarma, para generar miedo. No hay población en el país que no puede estar expuesta, todos los salvadoreños podemos estar expuestos. Hemos escuchado cómo los especialistas dicen, hasta 3 o 4 pacientes de cada 10, o sea, representa hasta un 30 o 40% de los pacientes pueden estar asintomáticos. Y en ese contexto nosotros podemos llevar la enfermedad sin ni siquiera tener idea de que esto está siendo así. Y en ese contexto podemos entender que no va a haber lugar en el cual no se pueda desarrollar la enfermedad. Quiero aclararle, de todos los pacientes que se comentaron en el centro de atención, gracias a Dios se han recuperado. La mayoría, existe uno que todavía se encuentra recibiendo tratamiento, pero definitivamente lo más importante que debemos de saber
es que la única manera de ganar la batalla al coronavirus es unirse y cumplir las estrategias que van a limitar la transmisión de persona a persona. Así concluye esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación la cobertura. Buenas noches para todos.